Aquí, en Insólito, hemos visto cientos de casos criminales. Y claro, eso te afecta. Cada caso te conmueve, porque detrás de las víctimas siempre hay familiares, amigos y a menudo preguntas que nunca podrán responderse. Y de vez en cuando, hay casos que destacan especialmente porque son tan increíbles que te dejan sin palabras. Casos como el de la desaparición de Charlene Downs. Se trata de un oscuro secreto en un lugar de vacaciones que afecta a docenas de niños. Se trata de la sospecha de que un cadáver podría haber acabado como carne para kebabs. Se trata de un fanático de los crímenes reales que se vuelve tan loco por este caso que ataca a la madre de la desaparecida. Y sobre todo, se trata de una niña que aún no ha sido encontrada. ¿Qué es lo primero que os viene a la mente cuando pensáis en Inglaterra o en el Reino Unido? A muchos os vendrá a la cabeza la difunta reina, el rey Carlos y el Palacio de Buckingham. O quizá estadios de fútbol llenos de aficionados entusiastas, grandes festivales de música o el skyline de Londres. Pero en Inglaterra también hay rincones muy diferentes. Porque, aunque el país no es en absoluto pobre, las diferencias entre las clases sociales son enormes. Y el caso de hoy trata precisamente de una de las ciudades más pobres, Blackpool. Por un lado, esta ciudad de más de 100.000 habitantes es un popular destino turístico costero. Si no quieres salir del país para pasar unas vacaciones o un fin de semana, Blackpool es una buena opción. La ciudad está situada directamente junto al mar. Hay un muelle con una montaña rusa y salas de juegos, es decir, todo el programa turístico completo, justo delante de la puerta de casa. Pero, a pesar del turismo, Blackpool suele ocupar los primeros puestos en las clasificaciones de las zonas más pobres del país. Esto se debe a los numerosos empleos estacionales que hay en la zona, al aumento de los alquileres con menos espacio habitable y a una infraestructura inestable. Este contexto será importante para lo que sucederá más adelante. Pero primero echemos un vistazo a Charlene Downs. En 1999, la niña tiene 10 años y se muda con su familia a Blackpool. Charlene tiene un hermano y 2 hermanas. Con un total de 6 personas, no es fácil encontrar algo adecuado. Pero finalmente los Downs encuentran un hogar en el 109 de Buchanan Street. Una ventaja adicional: la dirección está a solo unos minutos a pie de la playa. Por supuesto, esto es muy interesante, especialmente para los niños. En los años siguientes, la familia se adapta bastante bien a Blackpool. El 1 de noviembre de 2003, la madre de Charlene, Karen Downs, tiene un trabajo ocasional. Está en Church Street repartiendo folletos para un restaurante. Por casualidad, se encuentra con 2 de sus hijas a primera hora de la tarde. Charlene, que ahora tiene 14 años, está con su hermana mayor, Rebecca. Han pasado la tarde paseando por el paseo marítimo y comiendo en McDonald's. Las 2 chicas charlan un rato con su madre. Rebecca quiere irse a casa. Charlene, en cambio, ha quedado con 2 amigas. En Church Street hay una cabina telefónica. Rebecca se va a casa. Charlene llama a sus amigas desde la cabina para quedar en un lugar concreto. Son alrededor de las 18:45. Acuerdan que las amigas recojan a Charlene en Church Street. La joven de 14 años espera con su madre. Cuando llegan las otras chicas, se despiden. Charlene le promete a su madre que no se quedará fuera mucho tiempo y que volverá a casa a más tardar a las 21 horas. Charlene no cumplirá esta promesa. Karen Downs sigue trabajando mientras su hija se dirige con sus amigas hacia Winter Gardens. Winter Gardens es uno de los muchos complejos de ocio del muelle de Blackpool. Allí pasan un rato juntas las chicas. Sin embargo, Charlene se separa del grupo a lo largo de la noche. Se dirige sola hacia Corn Street. A día de hoy, no se ha podido aclarar qué hizo allí durante las siguientes horas. A partir de aquí, la línea temporal se vuelve cada vez más difusa, porque esas son probablemente las últimas horas de vida de Charlene.
A las 21 horas, una cámara de vigilancia de Blackpool graba a una chica que podría ser Charlene. La grabación se realizó en el cruce entre Dixon Road y Talbot Road, que va desde el centro de la ciudad hacia el muelle norte. La chica que podría ser Charlene no está sola en la grabación. Te acompaña una mujer que parece tener unos 30 años. Quizás un poco más joven, quizás un poco mayor. Tiene el pelo rubio y lleva un abrigo largo. Hasta hoy se desconoce quién era esta mujer y de qué habló con Charlene. Hacia las 21:30, Charlene se encuentra con otra amiga llamada Taina y va con ella al Carousel Bar, en el Muelle Norte. El Muelle Norte es la zona de la playa más cercana a la casa de Charlene. Los niños Down pasan mucho tiempo allí, y sobre todo, el Carousel Bar es uno de los lugares favoritos de Charlene. Ella y Taina permanecen allí hasta las 23 horas aproximadamente. Entonces se pierden de vista. Aproximadamente a esa hora, alguien dice haber visto a Charlene en una calle lateral cerca de Abingdon Street. En esta calle no hay tráfico normal de coches ni peatones. Allí se alinean principalmente los patios traseros de varias tiendas pequeñas y restaurantes de comida rápida. Y en esta calle lateral se pierde el rastro de Charlene Downs. Nunca volverá a aparecer. Cuando se denuncia la desaparición de Charlene Downs, la policía decide involucrar rápidamente al público en la búsqueda. Se proporciona una foto de la chica a las cadenas de televisión y a los periódicos. Su madre aún puede describir con exactitud lo que llevaba puesto la última vez que la vio. Vaqueros negros con un águila dorada bordada, botas negras y un jersey negro con apliques brillantes. También es posible que lleve una sudadera con capucha o su cardigan blanco. Sus padres no ocultan que creen que Charlene no ha estado frecuentando buenas compañías últimamente. Por eso, a algunos de los amigos de Charlene ni siquiera se les permitía visitar a los Downs en su casa. Y, por supuesto, sus padres también le dijeron que no debía seguir viéndose con ellos. Pero por un lado, Charlene es solo una adolescente que quiere experimentar, y por otro, eso es más fácil decirlo que hacerlo en Blackpool. Una parte importante de la vida social se desarrolla fuera, no en los hogares familiares. Blackpool tiene una enorme zona turística de playa con salas de juegos, máquinas recreativas, montañas rusas y todo lo que atrae a los adolescentes. Y es imposible controlar con quién sale tu propia hija. Sobre todo porque Charlene faltaba regularmente a clase e incluso recibió una amonestación en 2002. Más recientemente, fue expulsada del colegio. Esto significó que pasaba aún más tiempo fuera de casa que antes. Sus padres, Karen y Robert, dicen que Charlene simplemente se descarrió. No pueden explicar por qué, pero creen que es posible que su hija desapareciera debido a sus amistades cuestionables. Aunque esto es preocupante, también significa que hay pistas para la investigación y, sobre todo, esperanza. Quizás Charlene solo se está quedando en casa de alguien por voluntad propia y está bien. Así que la policía empieza por preguntar en el círculo de amigos de Charlene. Sin embargo, esto resulta ser más difícil de lo esperado, porque de alguna manera, las declaraciones son un gran lío. Todos dicen algo diferente, nadie es realmente específico. Y quizás, en este punto, la policía ya sospecha que se trata de algo más que una simple persona desaparecida. Porque en Blackpool hay un secreto bien guardado, y al mismo tiempo, a la vista de todos, que los investigadores han descubierto sin querer. En el transcurso de la investigación, se entrevista a más de 3.000 personas. Incluso para un caso de desaparición de gran repercusión mediática, es un número muy elevado de entrevistas. Y eso se debe principalmente a que Charlene ya había sido víctima de un enorme sistema antes de su desaparición. Las malas compañías de Charlene, que tanto preocupaban a sus padres, eran más profundas de lo que ellos pensaban. Y Charlene no era la única. Demos un paso atrás. Cuando eres adolescente, te encuentras en una fase de transición. Por un lado, puedes anhelar la edad adulta o lo que imaginas que es. Por otro lado, sigues siendo un adolescente. Tu dinero de bolsillo es limitado incluso con un trabajo a tiempo parcial, no puedes hacer mucho. Quieres hacer cosas con tus amigos, comer una hamburguesa de vez en cuando o comprarte ropa nueva. Algunos adolescentes pueden simplemente ser pacientes.
Otros encuentran formas de conseguir lo que quieren. Lo que puede parecer un intercambio inofensivo para un adolescente puede ser sistemático. Y sobre todo, puede convertirse rápidamente en algo peligroso. Como revela la investigación sobre la desaparición de Charlene, a principios de la década de 2000 existía un enorme sistema en Blackpool. Los empresarios locales proporcionaban a los adolescentes lo que querían: un poco de dinero, alcohol, una ración de patatas fritas. A continuación, se presionaba a los adolescentes para que proporcionaran algo a cambio. Como ya sospechas, lo que eso podía ser. La policía incluso habla de una epidemia de abusos en Blackpool. Se dice que varios empleados de un total de 11 locales de comida para llevar en Blackpool se hacían amigos sistemáticamente de las chicas de la ciudad. Estos hombres entablaban conversación con las chicas de forma sistemática y averiguaban cuáles eran sus necesidades. A cambio, las chicas les daban lo que ellos querían. Así es como las chicas se dieron a conocer entre los empleados de los establecimientos de comida para llevar. Y Charlene era una de esas chicas. 3 meses antes de su desaparición en agosto de 2003, Charlene condujo desde Blackpool hasta una área de descanso en Blackburn con otra chica y varios hombres. Los hombres habían conocido a las chicas en una de las tiendas de comida para llevar de Blackpool. Desde el área de descanso, Charlene se adentró en un callejón con uno de los hombres y regresó 1 hora más tarde. De vuelta en Blackpool, le dieron un sobre. Cuando su amiga le preguntó qué había en el sobre, Charlene respondió: «Lo conseguí por lo que hice en Blackburn». La semana antes de desaparecer, Charlene viajó a Manchester con otro hombre adulto de este círculo. Esa misma semana, un testigo vio cómo un hombre le daba 40 libras a Charlene. Este hombre fue descrito como un pedófilo compulsivo y pervertido que vive en un apartamento destartalado y posee todo tipo de material pornográfico. Charlene y su amiga no fueron las únicas chicas que cayeron víctimas de esta estafa. La policía estima que un total de 60 chicas de Blackpool fueron explotadas sistemáticamente por propietarios y empleados de tiendas de comida para llevar. Y esto se prolongó durante años. Por lo tanto, el número de casos no denunciados podría ser aún mayor. Esto también significa que ahora hay de repente numerosos sospechosos posibles en el caso de Charlene Downs. El problema es que no se puede demostrar la culpabilidad de nadie. Es de suponer que muchos de los jóvenes tienen miedo de declarar ante la policía. No hay pruebas concretas de que alguno de los hombres haya asesinado a Charlene. Aunque los medios de comunicación británicos se hacen eco del caso de vez en cuando, el interés público decae tras los titulares iniciales. Al principio, no hay pistas concretas ni sospechosos conocidos públicamente. Y, como ocurre con tantas historias de este tipo, esta también cae tristemente en el olvido. Hasta que, 3 años después, el caso da un giro inesperado, con consecuencias inesperadas. En 2006, un nuevo testigo se presenta ante la policía. Se llama David Cassidy y es el responsable en Blackpool de que las numerosas máquinas tragaperras y pinballs funcionen y, en caso necesario, se reparen. Por supuesto, esto le permite moverse por toda la ciudad. No solo en el muelle de Blackpool, sino también en las numerosas tiendas de comida para llevar de la ciudad. David afirma haber oído rumores de que 2 propietarios de un puesto de kebabs tenían algo que ver con la desaparición de Charlene: Mohamed Revici e Iyad al-Batiki. Los hombres trabajan en la tienda de kebabs Funny Boys, en Dixon Road. Es decir, donde se filmó a una chica muy parecida a Charlene alrededor de las 21 horas. David afirma haber oído al hermano de Iyad decir que vio a Mohamed con Charlene. Concretamente, en la propia casa de Mohamed, o más bien en su cama, junto con otras 2 chicas cuyos nombres se desconocen. Tanto Mohamed como Iyad habrían abusado de Charlene en varias ocasiones, pero ella quería ir a la policía y contarlo. Por miedo a eso, los 2 hombres la habrían asesinado. Al menos, eso encaja esquemáticamente con los acontecimientos ocurridos en Blackpool. De hecho, la policía ya sospechaba anteriormente que Mohamed e Iyad eran los autores intelectuales de todo el asunto. Sin embargo, en 2003 esto no tuvo consecuencias legales para ninguno de los 2.
Con la declaración de David, 3 años después, las sospechas son ahora más concretas. La policía cita a Mohamed e Iyad para interrogarlos. Por supuesto, ambos lo niegan todo. Pero no saben que la policía los está escuchando las 24 horas del día. Durante 4 semanas, los coches y las casas de ambos están pinchados. Se encarga a una agente de policía que escuche todo el material y elabore una transcripción. Y cuando presenta su informe a sus compañeros, todos los investigadores se quedan estupefactos. Al parecer, Mohamed e Iyad hablaron de Charlene en las grabaciones. Habrían dicho cosas como, «Yo la maté», o «Ella murió aquí, ¿por qué la mataste aquí?». En otra ocasión, uno de los 2 hombres habría dicho que un cadáver había sido descuartizado y echado en los kebabs. Los 2 también hablan de una tumba. Cuando la policía entrega la transcripción a sus colegas, ya no hay ninguna duda. You look worried. Believe me, don't worry. There's nothing they can find. Mohamed e Iyad deben haber asesinado a Charlene, según la convicción de la policía. Luego descuartizaron su cadáver y lo hicieron desaparecer, procesando los restos en Funny Boys para convertirlos en carne para kebab y venderlos. Enterraron los huesos de Charlene en una tumba aún sin identificar. 3 años después de la desaparición de Charlene, la policía cree haber encontrado por fin a tus asesinos. Casi al mismo tiempo, una mujer se presenta en la comisaría. Dice que, tras una noche de fiesta, tomó un café en la tienda de kebabs Funny Boys. Mientras bebía, se sintió mareada. Cuando recuperó el conocimiento, se despertó en el piso situado encima de la tienda de kebabs. Tu ropa había desaparecido. No recordabas nada de lo que había sucedido entre tanto. El piso pertenecía entonces a Iyad, y la policía supone que él drogó el café de la mujer y luego abusó de ella allí. Sin embargo, la mujer decide no presentar una denuncia formal, por lo que se archiva la investigación. Mohamed también tiene otras acusaciones en su contra. Durante años, acogió a niños en su casa. Una de las niñas que vivió temporalmente con Mohamed lo acusó más tarde de abusar de ella. Otra antigua hija adoptiva, interrogada por la policía, afirma no haber tenido ese tipo de experiencias con Mohamed. No obstante, la policía recopila un total de 10 incidentes diferentes en los que Mohamed supuestamente se comportó de manera inapropiada con las niñas. Las tocó y les compró regalos para ver hasta dónde podía llegar con ellas. Y al menos un testigo dijo que había visto a Charlene trabajando como ayudante detrás de la barra de Funny Boys. Y eso, a pesar de que ambos afirmaron no conocer a Charlene. Las acusaciones, junto con las transcripciones de las escuchas telefónicas, son suficientes para detener a ambos hombres. Ahora se les acusa de múltiples abusos y del asesinato de Charlene Downs. En el marco de la investigación, la policía también registra el apartamento de Mohamed e Iyad. Pero han pasado ya 3 años desde la desaparición de Charlene. Por lo tanto, no es de extrañar que no se encuentren rastros de ningún delito. Ambas casas están muy limpias y en buen estado. En casa de Mohamed, todos los suelos y zócalos han sido renovados recientemente. Por ello, la policía lo desmonta todo para buscar rastros microscópicos. Sin embargo, sin éxito. Ni en casa de Mohamed, ni en la de Iyad, se encuentran rastros forenses de Charlene. No obstante, se decide presentar cargos. La acusación es muy concreta, basada en las transcripciones de las grabaciones. Tan concreta que en el escrito de acusación se afirma incluso que el cuerpo de Charlene fue procesado como carne para kebab y vendido al público. Sin embargo, desde el principio del juicio surge un problema muy concreto con las grabaciones de audio. La calidad de las escuchas era pésima. Tan pésima que la defensa plantea un argumento válido. Apenas se entiende lo que se dice en las grabaciones. La calidad del sonido es mala. Además, Mohamed e Iyad hablan con un fuerte acento y utilizan patrones lingüísticos inusuales. El inglés no es tu lengua materna, y las transcripciones no son tan claras como se presentaban al principio. En realidad, en casos como este, es importante que la persona que evalúa las grabaciones de audio no tenga conocimiento del caso en cuestión. De lo contrario, se corre el riesgo de oír lo que se quiere oír.
En este caso, sin embargo, la policía responsable sabía de qué se acusaba a Mohamed Eyad. Y eso, lamentablemente, hace que su interpretación sea aún menos sólida. Al volver a examinar las grabaciones, un perito forense en audio detecta grandes deficiencias en la transcripción. Por ejemplo, en el momento decisivo, cuando los hombres supuestamente hablan de una tumba. Sin embargo, la experta en audio está segura de que lo que se dice allí es otra cosa, ya que tiene muy pocas sílabas. Más bien parece que Mohamed dice que más tarde irá al apartamento de Paul. Burial Place y Paul's Place suenan muy parecido en este caso. Y eso es precisamente lo que hizo el día en que se grabó esta conversación. Fue a casa de un amigo llamado Paul. En otro momento, en el que uno de los dos supuestamente dice que ha asesinado a Charlene, la perito forense en audio oye exactamente lo contrario, que dice que no ha matado a Charlene. La policía que transcribió las conversaciones interceptadas no era perito forense en audio. Además, estaba a cargo del caso y sabía, por así decirlo, qué debía buscar la policía para poder llevar a Mohamed Eyad ante los tribunales. Y todo ello hace que las grabaciones sean menos incriminatorias. En el juicio, tanto Mohamed como Eyad siguen afirmando que no conocían a Charlene. Además, rechazan todas las demás acusaciones formuladas. Mohamed afirma que solo se convirtió en el centro de atención de la policía por culpa de uno de los investigadores encargados del caso. Y es que uno de los policías que investigaba el caso vive a solo 2 casas de Mohamed. Mohamed afirma que la mujer del policía intentó iniciar una aventura con él porque su marido no era bueno en la cama. Mohamed sospecha que el policía estaba tan enfadado y celoso que se obsesionó con él como sospechoso en el caso del asesinato de Charlene Downs. David Cassidy, que fue el primero en testificar contra Mohamed Eyad, también buscaba venganza. David había trabajado alguna vez para una de las tiendas de Mohamed. Sin embargo, Mohamed lo despidió, tras lo cual David lo acosó repetidamente y en una ocasión incluso lo agredió físicamente. Solo entonces David acudió a la policía para acusar a Mohamed Eyad. No está claro si hay algo de cierto en esto. El hecho es que las pruebas son endebles o casi inexistentes. La gran base de la fiscalía eran las grabaciones de audio. Sin embargo, ahora se ha descubierto que su calidad es insuficiente. Charlene fue víctima del grupo de los Takeaway y fue vista el día antes de su desaparición en el callejón detrás de las tiendas de comida para llevar, pero ningún testigo la vio junto a Eyad o Mohamed el 3 de noviembre de 2003. Por lo tanto, no hay pruebas sólidas de que los dos le hayan hecho algo a Charlene. El jurado no puede llegar a un veredicto unánime. En abril de 2008 se ordena un nuevo juicio, pero las pruebas se consideran insuficientes. Sin las transcripciones inexactas de las grabaciones de audio, no hay pruebas suficientes para volver a acusar a Mohamed Eyad. Se retiran los cargos contra ambos hombres. Ambos reciben una indemnización de 250,000 libras. El caso de Charlene Downs vuelve a aparecer en los medios de comunicación gracias al juicio, pero en los periódicos y artículos online, Charlene es ahora para siempre la chica que fue convertida en carne para kebab. Y eso a pesar de que, en última instancia, no hay pruebas de ello. El juicio contra Mohamed Eyad no ha supuesto ningún avance en la búsqueda de Charlene. En 2017, otro hombre es detenido en relación con la desaparición de Charlene Downs. Su nombre es Nigel Lloyd. La policía sospecha que podría haber asesinado a Charlene. Entre 2001 y 2003, Nigel agredió a 2 adolescentes en Blackpool. Es decir, en el periodo en el que Charlene vivía en la calle. En aquella época, Nigel vivía precisamente en la calle lateral en la que se vio por última vez a Charlene. Al parecer, solía ofrecer té a los niños y jóvenes que pasaban por allí. Sin embargo, no se le puede demostrar nada más. A los 3 días, queda en libertad. Tampoco se le acusó oficialmente de ningún delito contra Charlene Downs, y desde entonces no ha habido ningún nuevo sospechoso. En cambio, sí ha habido revelaciones. Algunas de ellas son curiosas, otras simplemente horribles. Las opiniones difieren en cuanto a la medida en que están relacionadas con la desaparición de Charlene. Pero a veces vale la pena ver el panorama general, sobre todo cuando mucha gente prefiere mirar hacia otro lado.
Hasta hoy se desconoce qué le sucedió a Charlene Downs hace más de 20 años. Sin embargo, continuamente surgen nuevos datos fragmentarios sobre el caso, sobre Charlene y sobre su propia familia. En este capítulo resumo cronológicamente estos nuevos hallazgos. Es muy probable que algunos de ellos no tengan relación directa con la desaparición de Charlene. Sin embargo, son importantes para comprender por qué una niña como Charlene pudo acabar en el Blackpool Ring. Lo que se dice no pretende incriminar ni difamar a nadie. Pero tampoco quiero ocultarles ninguna información. Una semana después del juicio previsto contra Mohammed e Iyad, se produce otro suceso violento en la familia de Charlene. La madre, Karen, hiere superficialmente al padre, Robert, con un cuchillo de cocina. Los dos se habían peleado. Durante la discusión, Karen atacó a su marido con un cuchillo. Él decide no emprender acciones legales. Robert dice que reconoce que provocó a su mujer. Durante la discusión, parece ser que dijo que era mejor que Charlene estuviera muerta. Esto enfureció tanto a Karen que cogió un cuchillo. A pesar de todo, ambos siguen casados hasta hoy. Aunque Karen ha dicho públicamente en varias ocasiones que solo se queda con Robert por consideración hacia él. Unos años más tarde, Karen es víctima de un ataque con cuchillo. Mark Bailey, un neozelandés de 27 años, se ha interesado por el caso de Charlene Downs. Leíste sobre el caso en internet y desarrollaste una gran fascinación por él. Mark viajó a Blackpool para reunirse con Karen, la madre de Charlene. Al principio, Mark acosó a Karen en Blackpool. También fue condenado 2 veces por agredirla en plena calle. En 2013, fue acusado de atacar a Karen con un cuchillo. Al parecer, dijo que la descuartizaría. Sin embargo, cuando Mark acaba en el tribunal por tercera vez por agredir a Karen, ella de repente sale en su defensa. Escribe una carta al juez en la que le pide que no lo declare culpable. Ella y Mark llevaban tiempo teniendo una aventura, y Mark era en realidad un hombre muy amable y tranquilo. Lo del cuchillo no iba en serio. Tú lo amas y lo perdonas. En otras palabras, la vida de Karen Downs y su marido Robert es, sin duda, muy turbulenta. En 2013 se sabe aún más sobre la propia Charlene Downs. Y, por desgracia, los nuevos datos hacen que el caso sea aún más triste de lo que ya era. Se supone que Charlene fue abusada por tantos hombres que la lista de sospechosos llegó a incluir a unas 100 personas. La madre de Charlene, Karen, ha condenado en varias ocasiones a los musulmanes, entre los que se encontraban algunas de las personas que presuntamente abusaron de Charlene. Para Karen, eso fue suficiente para decir que se debería rociar con gasolina y quemar a todas las personas de esa religión. Lo que aún podría atribuirse remotamente a un gran trauma y a la ira, resulta especialmente absurdo en el contexto de nuevas revelaciones. Al parecer, Charlene había estado en contacto desde su más tierna infancia con delincuentes, por cierto, blancos. De declaraciones confidenciales de testigos, expedientes de los servicios sociales e informes internos de la policía, se desprende que los servicios de protección de menores investigaron por primera vez a la familia Downs en 1989. Ese fue el año en que nació Charlene. Sus hermanos eran bebés en ese momento. En aquella época, los Down aún vivían en otra región de Inglaterra. La investigación se inició, entre otras cosas, porque un hombre que había sido condenado 3 veces por agresiones a niñas pequeñas visitaba regularmente la casa de los Down. También se dice que tuvo contacto sin supervisión mientras estaba en la casa de la familia Downs. Las autoridades aconsejaron encarecidamente a Robert Downs que no dejara entrar a este hombre en la casa. Pero las visitas continuaron. En general, la familia estaba bajo la supervisión de los servicios sociales. En 1999, las autoridades incluso amenazaron con intervenir y buscar familias de acogida. Ese mismo año, los Downs se mudaron a Blackpool. Algunos piensan que con la mudanza querían evitar que las autoridades tomaran medidas, porque en Blackpool las autoridades competentes son otras que en su antiguo lugar de residencia. Pero también en Blackpool la familia llamó la atención de las autoridades. Aquí también el motivo fue que los padres invitaban a visitarlos a personas que ya habían sido condenadas. Según documentos oficiales,
Un amigo de los padres de Charlene incluso admitió haber abusado de ella. Otro habría descrito a Charlene como su novia. Otro amigo de los Down habría dormido una vez en una cama en la casa de la familia. Charlene se sentó en la cama y recogió monedas mientras el hombre se abrochaba el cinturón. Esto fue observado por un trabajador social que iba a comprobar las condiciones de vida de los Down. Charlene le dijo al trabajador social que todo estaba bien y que él era su tío. Robert, por su parte, dijo que era un amigo de la familia. El incidente se denunció inmediatamente. Sin embargo, se decidió no seguir adelante con el asunto, ya que no había pruebas. La familia no cooperaba y Charlene no se quejaba. Además, a veces otro amigo se alojaba en casa de los Down. En ese momento estaba en libertad bajo fianza y, una semana después de la desaparición de Charlene, fue condenado por 3 casos de acoso. Se dice que incluso el día de la desaparición de Charlene, había un delincuente convicto en la casa de los Down. Se llama Ray Monroe y ya ha estado en la cárcel por cosas similares. Según las autoridades, el 3 de noviembre hubo un incidente entre Ray y Charlene. Lamentablemente, se desconocen los detalles. Todo el asunto solo se menciona brevemente en un documental. En el mismo documental también se dice que, a mediados de noviembre de 2003, las autoridades decidieron poner a Charlene bajo la tutela del Estado en caso de que volviera a aparecer. Esto plantea, por supuesto, la pregunta de por qué no se hizo mucho antes. La propia Charlene ya había denunciado a algunos conocidos de tu padre ante los servicios sociales por los incidentes. En 1998, ella y una amiga dijeron que un hombre las había abusado. Este hombre llevaba a Charlene al colegio regularmente siguiendo las instrucciones de Robert y Karen. Este hombre incluso fue acusado de delitos similares. Sin embargo, el caso fue archivado cuando la otra adolescente se negó a testificar. En junio de 2000, un médico del hospital redactó un informe médico tras tratar a Charlene. En este informe, escribió que había indicios de que la niña había sido víctima de abusos. Ese mismo año, Charlene acudía regularmente por su cuenta al comedor social del Ejército de Salvación para almorzar, en lugar de hacerlo en casa. Entre 2002 y 2003, Charlene acudió a una consulta de urgencias en 12 ocasiones. En una de esas visitas, se observaron hematomas profundos en la parte interna de sus muslos. A pesar de que había tantas señales de alerta, las autoridades no tomaron medidas. El quid de la cuestión podría ser, una vez más, la precaria situación económica y estructural de Blackpool. Según un informe de The Guardian, el número de niños inscritos en el Registro de Protección Infantil de Blackpool que están en riesgo de sufrir abusos o que los han sufrido asciende al 16%. Esto significa que la cifra en Blackpool es el doble de la media nacional. Lo mismo ocurre con el número de niños que viven en hogares de acogida o familias de acogida. También es uno de los pocos lugares del país donde las niñas obtienen peores resultados escolares que los niños. Incluso la tasa de suicidios en el grupo de edad de 15 a 19 años es 8 veces superior en Blackpool a la media británica. Una de cada 12 niñas de Blackpool queda embarazada antes de cumplir los 18 años. Y, sobre todo, a principios de la década de 2000, en Blackpool vivían más de 800 delincuentes sexuales condenados. En otras palabras, para los servicios sociales y de protección de menores, la ciudad es, en cualquier caso, un punto conflictivo. Eso no justifica que Charlene no estuviera mejor protegida, pero explica en parte por qué tú y tus hermanos no fuisteis retirados inmediatamente del hogar paterno. En total, hasta la desaparición de Charlene, al menos 16 delincuentes condenados por delitos similares habían estado en contacto con la familia. Al parecer, Robert conoció a estos hombres en pubs locales y luego los invitó a la casa de los Down. Los Down afirman que no sabían nada de ninguno de esos hombres, pero estos casos están documentados por las autoridades. Alguien debe de haberlo visto y denunciado. El caso que Charlene denunció llegó incluso a juicio. Y aún así, los delincuentes seguían frecuentando la casa de los Down. La propia hermana de Charlene, Rebecca, cuenta que cuando era adolescente tenía un novio que ya tenía más de 50 años. En este punto, me gustaría señalar que novio es claramente una palabra inadecuada. Es imposible que haya un consenso real entre una niña y un hombre de 50 años.
pero Rebecca cuenta que prefería dormir con este hombre mayor que en su propia casa. Lamentablemente, no da más detalles, pero eso también es comprensible. No sabemos mucho sobre lo que ocurría en casa de los Downs. Sin embargo, la poca información que hay no augura nada bueno. Karen Downs se pronuncia sobre todos estos informes en su propio libro. Afirma que nada de eso es cierto. Karen escribe: "No tenía ni idea de dónde había obtenido esa información, pero era falsa. Parte de ella era totalmente inventada, otra parte estaba tergiversada. Sin duda, Bob tenía amigos. A menudo venía a casa un compañero del bar, y de vez en cuando se quedaban a dormir en el sofá cuando habían bebido demasiado. No comprobamos sus antecedentes, nunca lo había considerado necesario. Eran gente de la zona. En cualquier caso, no tenían nada que ver con Charlene ni con ninguno de mis hijos. Aunque Karen niega las acusaciones de negligencia, la reputación de ella y Robert se ha visto definitivamente dañada. Se mantiene la acusación de que ambos invitaron a su casa a delincuentes sexuales a sabiendas durante años, a pesar de que había 4 niños en la casa. Además, en un documental de 2019, se revela que Karen Downs mintió sobre el momento en que llamó a la policía. Hasta entonces, se suponía que Karen había contactado con la policía inmediatamente después de la desaparición de Charlene. Así lo cuenta en una entrevista para el documental. Ella insiste en que llamó a la policía el domingo, es decir, el día después de la desaparición de Charlene. Sin embargo, le dijeron que esperara 24 horas más. En el documental también se reproduce una grabación de la llamada. Esta llamada se realizó el lunes. La empleada que atiende la llamada incluso le pregunta a Karen por qué no ha llamado antes. Karen lo descarta y dice que pensaba que Charlene volvería. Ella misma sabe que debería haber llamado antes. Ya no se menciona la llamada del día anterior en la que se le pidió que esperara. Todo esto no significa necesariamente que Karen y Robert tengan algo que ver con la desaparición de su hija. No quiero insinuar eso en absoluto, pero si se analiza la información disponible, al menos surge la pregunta de por qué no se protegió mejor a Charlene. A más tardar, después de su expulsión del colegio, parece que ya no tenía un entorno seguro. Fuera se juntaba con malas compañías. En casa había otras malas compañías, presumiblemente invitados de sus padres. A día de hoy, todavía no se sabe con certeza quién es el responsable de la desaparición de Charlene. Pero está relativamente claro quién parece haber fallado en este caso. Nadie parece haber protegido a Charlene. Era una niña joven y vulnerable que, al parecer, estaba expuesta en casa a circunstancias que no son adecuadas para ningún niño del mundo. Había numerosas señales de alerta. Y eso también puede ser un patrón que se aprende cuando las víctimas no reciben atención y no superan sus traumas. Si Charlene estaba acostumbrada desde niña a sufrir abusos, ¿cómo iba a poder evaluar correctamente el peligro del anillo de comida para llevar? Los niños afectados suelen perder la capacidad de reconocer y proteger sus propios límites. Tienen una gran necesidad de cercanía y cariño, algo que los agresores pueden aprovechar. O han aprendido que simplemente se les recompensa por estas cosas. Por ejemplo, con dinero, alcohol o cosas materiales. Debido a experiencias traumáticas, son más vulnerables a adoptar todo esto como patrón de comportamiento. Estas acusaciones y puntos se pueden encontrar en línea en 2 artículos del periódico británico The Times. The Times afirma haber tenido acceso a los documentos correspondientes. Todo lo que os acabo de contar sobre este tema proviene de estos documentos. The Times se considera una fuente de noticias británica seria y no es un periódico sensacionalista. El periódico tiene una larga tradición y se considera ligeramente conservador. Pero, por supuesto, incluso este tipo de periódicos pueden cometer errores en determinadas circunstancias. Os recuerdo una vez más que Karen Downs ha negado estas acusaciones del periódico. Relativamente pocos medios de comunicación han recogido estas acusaciones. Pero los artículos de The Times siguen estando disponibles en línea, incluso años después, aunque detrás de un muro de pago. Es realmente difícil encontrar una postura neutral en este tema, pero quería contarles sobre estos informes de todos modos. Precisamente porque parece que son importantes para comprender los antecedentes de Charlene. En el documental mencionado anteriormente, la amiga de Charlene, Taina, también cuenta su historia.
Ella estaba con Charlene la noche del 3 de noviembre y fue una de las últimas personas que vio con vida a la joven. Tina también fue víctima de la red de prostitución. En el documental cuenta que su propia madre era la responsable. Había empezado a prostituir a Tina con hombres adultos y a cobrar dinero por ello. Esto sucedía con regularidad y Tina compartía sus trucos y experiencias con Charlene. Ella no podía saber lo malo que era eso. Así es como creció. Su madre le dijo que todo eso estaba bien y que formaba parte de la vida. Y Tina, a pesar de todo, quería a su madre y confiaba en ella. Dice que no sabe quién asesinó a Charlene, pero sospecha que fue alguien del entorno relevante. Lamentablemente, Tina murió en 2023 a la edad de solo 32 años por una sobredosis. Lo mismo le ocurrió, por cierto, al hermano de Charlene, Robert Jr., que nunca superó la desaparición de su hermana y solo vivió hasta los 30 años. En 2019 estuvo un tiempo en la cárcel por agredir a su madre, Karen. En 2021 murió de una sobredosis. Su cadáver fue encontrado por su padre, Robert. Al parecer, intentó reanimar a su hijo. Cuando no lo consiguió, él y Karen entraron en una especie de estado de shock. Esto provocó que ambos llamaran a la policía 2 horas y media después de encontrar a Robert. La policía descartó la intervención de terceros. Charlene lleva desaparecida más de 20 años. Su hermano y su amiga están muertos. Los padres de Charlene siguen viviendo en Blackpool. Allí son hostigados e incluso agredidos regularmente en la calle, sobre todo a causa de los artículos del Times. Sin embargo, ambos quieren seguir viviendo en Blackpool, sobre todo porque allí se sienten cerca de Charlene. Los dos siguen concediendo entrevistas de vez en cuando y apareciendo en los medios de comunicación. Esperemos que esto ayude de alguna manera a recordar a la persona que realmente está en el centro de este increíble caso. Una adolescente llamada Charlene Downs. El caso de Charlene Downs es probablemente uno de los que tiene los giros y antecedentes más impactantes que hemos discutido hasta ahora en Insólito. Pero también creo que es uno de los más fáciles de resolver, a pesar de que han pasado más de 20 años. Está claro que hay alguien que sabe lo que le pasó a Charlene. Y si su amiga, ya fallecida, tenía razón y fue alguien del grupo del restaurante de comida para llevar, es probable que haya más cómplices. Solo hace falta que una persona acabe confesando. ¿Qué crees que le pasó a Charlene? Estoy deseando leer tus comentarios. Al mismo tiempo, también apoyas el canal, ya que cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, ya sea por la mañana, al mediodía o por la noche, dependiendo de cuándo veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo. Hasta entonces. Chao, gente.